la mamá o la madre de todos los vicios es el Código Civil en la parte del acto jurídico. Es un libro que se llama El acto jurídico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es el acto jurídico? Que es un tema que vamos a hablar ahora. Es, eh, es la madre del cordero, como se dice, la base de todo lo que es en el derecho civil, porque es una definición muy abstracta que vamos a ir conversando. Y lo que me interesa también es que ustedes entiendan que detrás de esa definición abstracta hay también una especie de disputa doctrinal respecto a que se debería llamarse acto jurídico o negocio jurídico, ¿ya? En un concepto y otro pertenecen a dos doctrinas internacionales respecto a código civil en la parte de acto jurídico. Uno es la doctrina francesa y la otra es la doctrina alemana. Como les he dicho ya a ustedes varias veces en clase, lo que normalmente ocurre en Perú sobre todo, y creo que en mucha parte de Latinoamérica, es que los legisladores tienen la costumbre de tomar legislación comparada, lo cual no es malo, lo cual no es malo. Si alguien ya hizo la chamba por ti, bacán, ¿no? El problema es que en Perú tenemos la mala costumbre de coger dos o tres tipos de legislación comparada para tomarla para la nuestra, para tomarla como inspiración para la nuestra, pero terminamos cogiendo de países que no tienen un mismo criterio respecto a ese concepto que nosotros estamos construyendo en esa legislación, y lo que hacemos es crear un Frankenstein, ¿no? Copiamos un poco de aquí, un poco de allá, se arma y se genera algo que se entiende que el legislador quiso cubrir, pero lo cubrió mal o lo cubrió de manera confusa. En el concepto de acto jurídico pasa algo parecido, ¿no? Pasa algo parecido. Se utiliza un concepto francés en definición, pero en contenido se utiliza un poco el concepto alemán, ¿no es cierto? Y lo vamos a hablar brevemente. Pero pasemos entonces a la parte fundamental, eh, que me parece es lo básico en el sentido de entender esto, ¿no? ¿Qué es el acto jurídico, no? El acto jurídico es una abstracción que vamos ahorita a detallar, que de alguna forma habla de lo que se llama, eh, está, eh, de lo que se llama eh, una construcción de conceptos de lo más chiquito a lo más grande, bajo la categoría de manifestación de voluntad, bajo la categoría de, ¿cómo se llama? Autonomía de la voluntad, ¿no? Vamos a verlo muy rápidamente. Eh, para ello, como les decía, como la matemática se va construyendo, vamos a intentar ver los conceptos que están conteniendo a lo que es acto jurídico, ¿ya? El primero, el acto jurídico se va a entender partiendo primero que es un hecho, ¿no? Según el derecho, un hecho es todo suceso o acontecimiento generado con o sin intervención del ser humano y puede o no producir consecuencias jurídicas. ¿Qué es eso? A ver, el concepto de doctrinario de derecho fue desarrollado por un tal Savigny, un alemán. Indica que hecho produce una adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos. O sea, el hecho jurídico es una categoría propia de la doctrina jurídica, pero se requiere entenderlo de manera básica para poder construir lo que es acto jurídico. La clasificación de hecho en hecho jurídico o hecho no jurídico está fundamentalmente dada por la existencia o no de consecuencias jurídicas de estos. Si un hecho jurídico es un acontecimiento, una lluvia, por ejemplo, ¿no? Es un hecho jurídico, no, es un hecho simplemente. Pero si por dicto de esa lluvia alguien se ahoga, se resbala en la calle y muere,
Entonces, ese hecho ya no solamente es un hecho ocurrido porque ocurrió, sino es un hecho que tiene una consecuencia relevante para el hecho que es la muerte de una persona. Entonces, en tanto un hecho que ocurre cualquiera, no sé, pues, una cosa es que dos personas se peleen por una pelea callejera, hay violencia y hay un herido, y otra cosa es que estén boxeando por deporte. Una cosa es que hay un huaico pase por el costado de un pueblo y otra cosa es que el huaico pase por el medio del pueblo y mate gente y destruya propiedad. Estamos hablando de que los hechos pueden ser naturales por la naturaleza misma o los hechos pueden ser a partir de la intervención humana. Hablábamos que dos personas peleándose en la calle, hablábamos de dos personas boxeando. Podría ser que una persona comienza a pelear sola, sin nadie, eso también es un hecho de actividad humana, pero que no tiene relevancia jurídica. Y el que pelea con otra persona y lo hiere es un hecho humano y que tiene relevancia jurídica, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Por la existencia o no de consecuencias jurídicas de estos hechos, podremos utilizar el criterio de la existencia o no de los mismos para saber si estamos ante un hecho jurídico o estamos ante un hecho no jurídico. Si el hecho tiene relevancia dentro del mundo jurídico, diremos que estamos ante un hecho jurídico o no jurídico. Si carece de relevancia, estaremos ante simplemente un hecho, más no ante un hecho jurídico. A ver, vamos a detallarlo mejor. Ya, ahorita vamos a verlo. En la doctrina internacional se dice que todo acontecimiento o estado en general, todo suceso o falta del mismo, hechos negativos, al que por su sola relación liga el derecho objetivo, la producción de un efecto es un hecho jurídico. Un hecho por la naturaleza, acontecimiento de naturaleza o acontecimiento del ser humano requiere necesariamente una consecuencia jurídica para que a partir de lo ocurrido pueda uno evaluar si es un hecho jurídico o no es un hecho jurídico. A ver, vamos a detallar mejor. Los hechos jurídicos deben ser subsumidos en el tipo que construye una norma, ¿no? Produciendo un fenómeno similar al que ocurre cuando se trata de constatar un hecho que encuadra en una de las figuras descritas, como delito o como una ley penal. ¿Se acuerdan? Supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Solo los supuestos de hechos que tienen consecuencia jurídica son los relevantes para el derecho. Los que no, no. ¿Ya? A ver. El presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022, decidió hablar un mensaje a la nación diciendo que se cerraba el Congreso, que se asumía un gobierno de transición, un gobierno de emergencia, se cerraba el Poder Judicial, se cerraba la Fiscalía de Nación, se cerraba el Jurado Nacional de Elecciones, se cerraba la OMPE, se cerraba el Tribunal Constitucional. Eh, Él salió por televisión hablando de eso y por eso se le está procesando actualmente por haber querido dar un golpe de Estado o por haber dado un golpe de Estado, se interpreta. A ver, tenemos un hecho, que es que el presidente Pedro Castillo salió por televisión cerrando los poderes del Estado. Se cierra esto, y yo asumo un gobierno de transición y reconstrucción, dijo él. La pregunta es, ¿esa proclama del presidente de la República es o no es un hecho jurídico? Por una razón muy sencilla, les pregunto a ustedes.
La defensa de Pedro Castillo está diciendo que no hubo ningún efecto jurídico, no hubo ninguna consecuencia, porque lo detuvieron, la Fuerza Armada no le hizo caso y tampoco la Policía Nacional hizo caso. Entonces nunca hubo golpe de Estado. A ver, pregunta. De acuerdo a algunos magistrados y a la prensa, lo que Pedro Castillo fue en realidad un hecho jurídico. Para la defensa de Pedro Castillo dice que simplemente fue pararse delante de un televisor, decir un montón de cosas, y como todas esas cosas que él dijo, ninguna se realizó, no tuvo efectos jurídicos, entonces no es un hecho jurídico lo que hizo Pedro Castillo. A ver, quiero opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo que hizo Pedro Castillo fue o no fue un hecho jurídico? A ver, quiero escuchar los alumnos, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo que hizo Pedro Castillo fue o no fue un hecho jurídico? ¿Nadie quiere intervenir? A ver, vamos a ver. Nadie interviene. No me hago problemas con que no intervenga. A ver, Andrea, ¿qué piensas tú? Según lo que he expuesto, ¿lo que hizo Pedro Castillo fue un hecho o no fue un hecho jurídico? Profesora, hay varias Andreas. ¿Perdón? Hay varias Andreas. Tres, creo. Uy, Andrea Pamela Huaranca, ¿no? Sí, ese soy yo, profesor. Eres tú. A ver, ¿qué Ujú. piensas? Bueno, de lo que opino de... Un momento. Ya, lo que hizo Pedro Castillo siento que no ha sido como un hecho jurídico porque estaba fuera de las normas, fuera de... Aparte de ello es que no le apoyaron a él y dije que iba a ser el, el que se iba a... ¿cómo se llama este? Y algo así, profesor. Claro, decimos que los hechos jurídicos son los que tienen consecuencias jurídicas. ¿Qué piensas? Lo que hizo Pedro Castillo entonces no es un hecho jurídico porque no tuvo consecuencias. ¿Piensas eso? Sí, profesor, que no fue un hecho jurídico. Ya, no fue un hecho jurídico. A ver, hay un elemento ahí que no estás tomando en cuenta. A ver quién se da cuenta. O sea, es lo mismo que Pedro Castillo salga en cadena nacional diciendo cierro el Congreso, cierro el Poder Judicial, cierro la Fiscalía, cierro la OMPE, cierro el Jurado Nacional. Es lo mismo que lo haga Pedro Castillo, es lo mismo que lo haga Javier Echevarría, que sale en televisión diciendo cierro el Congreso, cierro el Parlamento, cierro el Poder Judicial, cierro el Tribunal Nacional. A ver, Profesor, a partir de lo que acabo, a ver, ¿tú qué piensas? A ver, descóbrate, Andrea, a ver, ¿qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Es lo mismo? ¿O quién quiere intervenir? Juliana. Ah, no, ¿quién levantó la mano? Juliana, te escuchamos. A ver. Sí, estaba viendo el concepto de lo que era un hecho jurídico, pero hablamos de que, como dice mi compañera Andrea, de que es una consecuencia o que aquella acción genere o modifique algo a raíz de lo que has Ya, hecho. Sin ya. embargo, si No bien pasó Pedro nada. Castillo, ¿cómo? No pasó nada con Pedro Castillo, digo. Por eso te digo, es lo mismo que lo haga Pedro Castillo, pararse al Ah, televisor, la cadena nacional y decir cierro el Congreso, cierro el Parlamento, bueno, y no a pasó lo que, nada, a que yo, Javier Echeverría, me pare en cadena nacional y diga, señores, cierro el Congreso, cierro el Parlamento, ¿no? ¿Es lo mismo? O sea, a lo que voy es que si bien no se generó un hecho como tal, el simple hecho de que Pedro Castillo como presidente, al haber hablado eso internacionalmente, generó de forma rápida, porque así funciona lo que viene a ser tanto la economía como la política, especulaciones.
Y si bien tengo entendido en ese momento, varios inversionistas se pusieron alerta con el Perú y de forma inmediata sacaron lo que vendría a ser su inversión o ciertos negocios. Así haya sido solamente un comunicado. O sea, Ya, a ver, indirectamente sí causó algo, generó algo. ya, a ver, lo que Juliana, bueno, estamos hablando de especulación, ¿no? Está bien, Juliana. La entrada de Juliana es interesante. Se ha ido por la parte económica. Causó una expectativa en la inversión en Perú. Pero vayamos al plano jurídico, al plano legal. En el derecho interesa mucho tus acciones y en el derecho interesa mucho tu intención, la voluntad. Y en el derecho interesa mucho también la voluntad de quién. A ver, voy a hacerlo más fácil. Es lo mismo que yo niegue un hijo de una mujer que no es mi pareja a que la pareja de la mujer niega al hijo. ¿Qué diferencia ven ustedes ahí entre su pareja y yo que no soy su pareja? O sea, su pareja dice, yo niego a ese hijo, no lo firmo. Y yo también digo, yo tampoco niego a ese hijo, no lo firmo. ¿Cuál sería la diferencia ahí? ¿Dónde ven la diferencia? ¿Quién quiere intervenir? ¿Nadie? Nadie quiere intervenir. A ver, Carlos, te escuchamos. Ya, ya. Exacto, la condición de la persona, pues, como dijo algún magistrado, creo que es San Martín, no es cualquier persona la que ha salido haciendo el mensaje a la nación. No es Javier Echevarría, un profesor de Derecho Constitucional y Civil para Contadores de la San Marcos. Es el presidente de la República. A ver, pongámoslo de otra forma. Imaginemos que el curso de Derecho Constitucional y Civil que yo dicto a ustedes lo dictara yo en la Católica, al mismo tiempo. En la Católica, en la Facultad de Contabilidad, dicto un curso de Derecho Constitucional y Civil para contadores, Facultad de Contabilidad de la PUC, y también dicto el curso de Derecho Constitucional y Civil para contadores en la San Marcos. Y yo me entrevista al Centro Federado de la San Marcos y me pregunta qué pienso yo de los alumnos de contabilidad y derecho civil, perdón, de derecho constitucional y civil para contadores. Entonces, en la entrevista que me hace el Centro Federado de San Marcos, yo digo que están muy mal, no rinden, están pésimos. Ya. ¿A quién me estoy refiriendo yo? ¿Me estoy refiriendo a los alumnos de la San Marcos o a los alumnos de la PUC? Carlos, ¿qué piensas tú? A ver, hay un elemento ahí que despunta, que te hace ver que me refiero a San Marcos y no a la Católica. ¿Qué elemento sería ahí? ¿Quién me está entrevistando? El de las San Marcos. Ya, entonces se entiende que me refiero a los alumnos de San Marcos. Es absurdo que yo diga una declaración de ese tipo al Centro Federal. ¿Qué sentido tiene que yo esté refiriéndome a los alumnos de la Católica? O al revés, ¿qué pasa si voy a la Católica y el Centro Federado de la Católica me entrevista y me pregunta qué pienso yo de los alumnos de Derecho Constitucional y Civil para contadores? Y yo les digo de que tan horribles, tan pésimos, no estudian. ¿A quién me estoy refiriendo?
¿Me estoy refiriendo a la San Marcos o a la Católica? A la Católica. Y en el otro caso que me está entrevistando la San Marcos, me refiero a la San Marcos. En el caso de Pedro Castillo hay un tema no parecido, pero sí que el contexto de alguna forma te hace ver que no es lo mismo, pues, o sea, un poquito más, los abogados de Pedro Castillo casi dan a entender que algo así como que es como si hubiera hablado el presidente de Chile dirigiéndose al mensaje de la nación a Perú. ¿Qué pasaba si ponían en cadena nacional al presidente de Chile diciendo cierro el Congreso, cierro el Parlamento, cierro el Poder Judicial, cierro el Ministerio Público? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hubiera tenido algún efecto a que Pedro Castillo lo diga en cadena nacional peruana siendo él presidente del Perú? ¿A que lo diga Boric de aquí, del presidente de Chile, en cadena nacional peruana siendo él presidente de Chile? ¿Será lo Sí, mismo o no será lo mismo? El efecto esperado que Pedro Castillo lo haga, ¿es lo mismo del efecto esperado que lo haga el presidente de Chile? su impacto es O menor. mejor, no es que es menor, no tiene ningún impacto, no hay ningún efecto jurídico, porque el presidente de Chile está vinculado a los efectos jurídicos del sistema jurídico de Chile. A ver, más fácil. Sale en cadena nacional el ministro de Agricultura diciendo que cierra el Congreso, el Poder Judicial, cierra el Congreso, cierra el Poder Judicial, etc. ¿Será lo mismo ese mensaje a la nación que hace el ministro de Agricultura versus el mensaje a la nación que hace Pedro Castillo? ¿Será lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? No, es que Pedro Castillo en ese caso sí como que tendría la potestad, ya que es el presidente en ese momento. En cambio, el ministro como que no tiene todavía esas facultades para Exacto, proclamar. exacto. Es importante la condición de presidente Pedro Castillo. Lo vamos a decir de otra forma. ¿Será lo mismo que el ministro de Justicia salga en cadena nacional de Perú diciendo que le declara la guerra a Chile, a que salga el ministro de Defensa diciendo que el Perú le declara la guerra a Chile? ¿Cuál te hace pensar que podría tener un efecto jurídico sobre sus palabras? ¿El ministro de Justicia o el ministro de Defensa? El ministro de Defensa. Claro, claro, Camila. El ministro de Defensa por el sentido del contexto del valor de la persona. Entonces, en la defensa de Pedro Castillo está un poco mal cuando dice que el presidente Pedro Castillo dio a entender que puede salir en televisión diciendo voy a poner eh, voy a matar a una persona, pero como es presidente, es una persona que puede decir cualquier cosa y no necesariamente lo que dice se va a cumplir. Nuevamente, es lo mismo que salga el presidente Pedro Castillo a decir que cierra el Congreso a que salga el profesor Echevarría a decir que cierra el Congreso. Aunque después no lo cierre, ¿qué diferencia habría entre que el profesor Echevarría sale en cadena nacional y dice cierro el Congreso de la República del Perú? Yo, y obviamente pues no lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, no quiero hacerlo. Pero en el caso de Pedro Castillo, cuando él dice cierro el Congreso de la República, ¿qué diferencia hay entre que él lo diga y que yo lo diga? Camila, ¿qué Que piensas? usted no tiene el poder para decir. Ese es el tema de fondo. El contexto del estatus de la persona genera una situación de poder, en un caso en él que yo no tengo, ¿no? Entonces, esa cosa de decir, es como que un poquito más, solo le faltaba decir a la defensa de Castillo que Pedro Castillo puede salir en televisión, declarar la guerra a Ecuador y luego
no hacer nada y no pasa nada porque no lo hizo. Al final no mandó tanques. No, no es así, ¿no? La potestad de un presidente ya en sí mismo conlleva a una responsabilidad de sus palabras. Era por eso el problema que había con Fujimori y hacían la broma los chistosos, ¿no? Porque cuando Fujimori se presentaba para presidente el año 2000, por tercera vez, se supone de que la ley electoral dice que una persona que está haciendo campaña política no puede inmiscuir asuntos de Estado. Es por eso que a los congresistas se les pide que renuncien a su puesto de congresista 6 meses antes de culminar su mandato, para que en esos 6 meses haga campaña y se dedique a la reelección. Ahora, a los congresistas siempre se les decía, sí, pero para hacer la campaña en esos 6 meses, ¿por qué se le da? Porque sería absurdo decir que es un congresista que está en funciones y si hasta el final hace campaña y no se le hace renunciar 6 meses, ¿con qué plata creen ustedes que va a financiar su reelección? ¿Con qué plata sería? Si un congresista hasta el final puede hasta el último minuto de las elecciones para ver si lo cambian o no lo cambian, hace campaña política sin haber renunciado al Congreso, pregunta, ¿con qué plata estaría financiando su campaña política? ¿De dónde viene esa plata? Del fisco, del Estado. Fujimori, el año 2000, los chistosos hacían una broma, ¿no? Que era esta. Señor presidente, va a haber, le dicen, señor Fujimori, va a haber un cambio de ley, ¿qué piensa usted? Entonces, alguna vez Fujimori dijo, estoy hablando como candidato por si acaso, y así una crítica, esa ley está mal, no la voy a firmar cuando me la manden a Palacio para que la firme y apruebe la ley. Pero ahora voy a hablar como presidente, ¿no? ¿Quieren que hable como presidente o quieren que hable como candidato, no? Porque la potestad del presidente es una potestad de poder. La presencia del presidente hasta que termina su mandato es que él de alguna manera tiene capacidad de gestión sobre los bienes del Estado, sobre los recursos económicos. ¿Ya? Así que ese argumento de decir que Pedro Castillo ha salido en televisión haciendo un golpe de Estado, pero no golpe de Estado porque no pasó nada, no, pues sí es golpe de Estado porque él es el presidente, él dispone de los recursos. Sí, pero la gente no le hizo caso, es otro tema, es otro tema, es otro tema, es un tema de gestión, es un tema de gestión. A ver, vamos a continuar. Bueno, se habla también que todo acontecimiento o estado en general o falta de la misma, eso ya lo vimos, ¿no? La parte de lo que es el hecho jurídico, ¿ya? Los hechos jurídicos deben ser subsumidos a lo que se construye una norma, eso lo vimos también hace un ratito. A ver, miren, esto es bien importante, acá está, con esto lo entienden. Miren, alumnos, ¿qué les parece? A ver, revísenlo bonito. Miren, un hecho puede ser jurídico, puede ser no jurídico. Un hecho jurídico puede ser de la naturaleza o puede ser del ser humano. Hechos en general, cuando un hecho no tiene relevancia en efecto jurídico, no es jurídico, entonces hecho no jurídico. Cuando un hecho tiene relevancia jurídica, ese hecho puede haber ocurrido porque lo hizo la naturaleza o porque lo hizo el ser humano. Hablábamos de un huaico que cae encima de una ciudad y mata a la gente. El hecho jurídico tiene una consecuencia, es un hecho de la naturaleza, pero ¿por qué es jurídico? Este ejemplo que he puesto, ¿por qué es jurídico? ¿Quién me dice? Rápidamente, a ver, ¿por qué el hecho que acabo de comentar es jurídico? El huaico que cae encima de la ciudad y mata a un montón de gente. ¿Por qué ese hecho es jurídico? Involucra tanto en la naturaleza del ser humano. Ya, a ver, ¿qué lo convierte en jurídico? Viene el huaico, cae en medio de la ciudad y mata gente.
ese hecho, cae un huaico en otro lado y no mata gente. ¿Cuál de los dos hechos es un hecho jurídico? Obviamente de la naturaleza, ¿no? Primero por María. generar consecuencias. Y exacto. En un caso trae como consecuencia destrucción de patrimonio y muerte de gente. En otro caso no. Entonces, cuando un hecho de la naturaleza tiene consecuencias para el derecho, muerte, destrucción de patrimonio, eso es un hecho jurídico, hecho por la naturaleza. ¿Ya? ¿Se entiende o es muy complicado? Cristel, ¿qué piensas tú? ¿Se entiende cuando un hecho jurídico, cuando un hecho de naturaleza es hecho jurídico y no es hecho jurídico? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. Ya, bacán. A ver, continuamos. Entonces, tenemos un hecho que puede ser hecho jurídico o hecho no jurídico. Un hecho jurídico por la naturaleza solo es hecho jurídico si tiene consecuencias relevantes para el derecho. En el caso que he hablado, el huaico que cae y destruye patrimonio y mata gente, ¿no? Muerte y destrucción de patrimonio. Pero también hay hechos jurídicos que son propios de lo que hace el ser humano, ¿ya? ¿Qué ejemplo acabo de poner hace un rato? Y ustedes tienen reparo en querer intervenir. ¿Qué ejemplo acabo de poner ahorita? Que era un hecho jurídico hecho por el ser humano. ¿Qué ejemplo he puesto? ¿Quién se dio cuenta? Lo he puesto casi 10 minutos, hemos hablado de eso, y ya han habido 2 o 3 intervenciones. ¿Qué hecho jurídico de ser humano he puesto ahorita, hace un rato? ¿Cuál? Del presidente Castillo. Del presidente Castillo, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿no? Un hecho puede ser jurídico o no jurídico. Si es jurídico, puede ser de naturaleza o puede ser del ser humano. Y solo va a ser jurídico ese hecho, sea naturaleza o sea del ser humano, en la medida que tenga consecuencias jurídicas. Que el presidente de la República salga por cadena nacional dando un golpe de Estado, tiene consecuencias, ¿no? La primera consecuencia es que recibe una orden, la Fuerza Armada recibe una orden, la Policía Nacional. Como dijo alguna de sus compañeras, genera una expectativa en orden internacional, ¿no? Porque los presidentes del mundo comienzan a decir, oye, ese presidente es democrático o no es democrático, ¿no? A ver, los hechos son hechos que se producen independientemente de la voluntad humana, cuya causa indica que es únicamente un fenómeno de naturaleza. Hablamos de los hechos naturales, ¿no? Pero dependiendo si ese hecho natural puede o no puede tener consecuencias jurídicas. Si tiene consecuencias jurídicas, son hechos naturales jurídicos. Si no tiene consecuencias jurídicas, son hechos naturales no jurídicos. Los hechos naturales dan lugar a la adquisición, modificación o extinción de derechos, claro. Muere un huaico, mata gente en una ciudad, causa herederos, causa la muerte. Un huaico destruye patrimonio, disminuye el patrimonio de la gente, ¿no? A la vida de Ramírez son hechos, los hechos jurídicos humanos, porque lo otro era los hechos jurídicos naturales, hechos jurídicos humanos, porque se produce por intervención de la voluntad humana. Son aquellos hechos que provienen de la conducta de las personas. Esto es bien importante, ¿ya? Porque hay hechos jurídicos voluntarios y hay hechos jurídicos involuntarios. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, vamos a ver ahorita. Los actos humanos son lícitos o ilícitos. Bueno, eso vamos a verlo con más detalle aquí. Los actos humanos voluntarios lícitos se subdividen a su vez en actos que tienen un fin inmediato, producir efectos jurídicos, ¿no es cierto? A ver, vamos a verlo acá. Miren, ¿ah? Los hechos jurídicos pueden ser, los hechos pueden ser jurídicos o no jurídicos. Los hechos jurídicos pueden ser naturales o humanos. Los hechos jurídicos humanos, que se llaman actos, hemos dicho hace un ratito, ahí está en el PPT, pueden ser hechos jurídicos humanos voluntarios o involuntarios, ¿no es cierto? En los hechos jurídicos humanos voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos, ¿no es cierto? En
los hechos jurídicos humanos voluntarios pueden ser ilícitos o ilícitos, y los hechos jurídicos humanos pueden ser ilícitos, pueden ser sin fines requeridos y con fines requeridos. ¿A qué se refiere fines requeridos? Los fines que las partes, ahorita vamos a ver del acto jurídico, esperan. Porque a veces tú tienes un hecho jurídico, humano, voluntario, lícito, pero que los fines te los coloca la ley misma, no lo pones tú. A ver, vamos a analizar eso con más detalle, ¿ya? Un acto jurídico presenta las siguientes características, las cuales vienen en su concepto. Un acto jurídico es un hecho humano, es voluntario, es lícito, tiene un fin inmediato para producir efectos jurídicos. Estas 4 cosas. La doctrina hay un consenso general en el sentido que la teoría del acto jurídico aparece, ¿no?, a partir del siglo XIX, ¿no es cierto? Una teoría del acto jurídico empezó en Roma, eso es una discusión. La elaboración de una teoría general para el acto jurídico se inicia con los alemanes, ¿no? Luego pasa a los franceses, etc. ¿Ya? A ver. La doctrina francesa y la doctrina alemana, en el Perú hemos cogido un poquito de cada uno. La teoría del negocio jurídico y la teoría del acto jurídico. Teoría del negocio jurídico, doctrina alemana, teoría del acto jurídico, doctrina francesa. La Constitución del 30, el Código Civil del 36, así como del 84, hablan del acto jurídico, ¿no? Se orientan por la definición francesa, ¿ya? Ahora, ¿qué problema hay acá, no? Vamos a verlo. Bueno, estas son las partes del acto jurídico, cómo es. Miren, aquí hay un tema que a mí me interesa que conversemos muy rápidamente. ¿Qué cosa es el hecho jurídico y qué cosa es el acto jurídico? ¿Ya? A ver, vamos a verlo acá. A ver. No es lo mismo decir negocio jurídico que acto jurídico. Vamos a ver acá. A ver. Vamos a ver acá. Ajá. A ver, la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico radica en cuanto la voluntad de la persona está vinculado a los efectos jurídicos. ¿Cómo es esto, profesor? Miren, escuchen. Tanto la doctrina francesa como la doctrina alemana se refieren a la manifestación de la voluntad de la persona. Pero cuando una persona manifiesta su voluntad de manera unilateral, frente al Estado, frente a un privado, la legislación regula la consecuencia de la manifestación de la voluntad. Si la regulación de la consecuencia de la manifestación de la voluntad de la persona, o sea, un hecho jurídico con voluntad humana, ¿no es cierto? Y que tiene efectos, si la regulación, si el efecto jurídico está totalmente normado, absolutamente normado al detalle, al detalle, al detalle, se llama negocio jurídico. Pero si la regulación que se hace a partir de la manifestación de voluntad es una regulación de la consecuencia jurídica más o menos abierta, se llama acto jurídico en sentido estricto. A ver, vamos a mirarlo de otra forma, ¿ya? Vamos a ver. Aquí está. Creo que está por aquí. Lo vi acá. Ah, no, no está acá. Había aquí un cuadrito. A ver, aquí está.
A ver, hemos dicho que la diferencia entre acto jurídico en sentido estricto y negocio jurídico tiene que ver con la cantidad de excesiva regulación que hay al momento en que se manifiesta la voluntad de la persona, ¿no? Miren acá, la inmobiliaria quiere tener la propiedad de un inmueble para realizar sus negocios y es la propiedad del bien, ¿no? El señor Oropesa, desea vender para tal razón un contrato de compraventa. Quiere celebrar un contrato de compraventa, ¿no? Quiere comprar un inmueble. A ver, otra inmobiliaria. Una inmobiliaria quiere que uno de sus directores, el señor gerente, señor García, actúe en nombre de la empresa y celebre un contrato de compraventa indicando que el señor Oropesa efectuándose un otorgamiento de poder. O sea, la misma empresa quiere vender a otra empresa a través de un representante, a través de un poder. La inmobiliaria, una vez adquirido el inmueble, desea que su propiedad sea oponible a terceros mediante una publicidad registral. Entonces presenta una solicitud de registros públicos. A ver, escuchen. Cuando uno tiene un contrato de compraventa, el Código Civil te dice, un contrato de compraventa debe tener tales elementos. Quiere decir que a partir de lo que te dice el Código Civil, de manera más o menos abierta, la parte o las partes que están en el contrato pueden decidir qué colocar, si es para una compraventa de una casa, de un carro, de un lapicero, pueden colocar a qué precio, pueden educar el tiempo de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden conversar todo eso. Distinto es cuando una persona tiene un carro y quiere que su carro tenga registro de propiedad vehicular. Entonces, esta persona no tiene mucho que pensar. Tiene que irse a registros públicos, llenar su formulario, pagar su tasa, ingresar su solicitud, todo absolutamente normado. Todo absolutamente normado. El detalle, dónde va la firma, dónde va la huella digital, entregar el documento por registros públicos en mesa de parte, el mesa de parte le va a dar un cargo, le dice ven en 2 días, va en 2 días, no está su documento aún, entonces tiene que hacer su reclamo, hace otro reclamo de compraventa, vuelve a indicar compraventa. Entonces, si nos damos cuenta, cuando yo quiero ir a registros públicos, hay una normativa del Estado muy, muy específica sobre lo que quiero hacer para inscribir registros públicos. Pero si yo quiero alquilar una casa, por ejemplo, me pongo de acuerdo con la persona, la ley dice que debe tener precio, debe tener un poco tiempo de entrega, periodicidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que de alguna forma va a ocurrir es que en el contrato de compra-venta o en el contrato de alquiler hay una flexibilidad para la autonomía y la voluntad de quien manifiesta su voluntad para poder querer un efecto jurídico, tenga una libertad más o menos adecuada para poder moverse en criterios privados propios para poner dentro del contrato de compraventa o alquiler. Lo que no ocurre cuando yo quiero inscribir una casa en registros públicos, me dan un montón de información que tengo que entregar y me dicen que ese detalle debo hacerlo precisamente así, uno por uno. Es distinto, ¿no es cierto? Es distinto. Bajo ese aspecto, inscribir un carro o un inmueble en registros públicos, ¿será un acto jurídico o un negocio jurídico? A ver, quiero opiniones. ¿Nada? ¿Nadie se anima? ¿Inscribir una casa o un carro en registros públicos es un acto jurídico o un negocio jurídico? ¿Nadie? Voy a tener que preguntar yo entonces. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Acá está. A ver. El contrato de compraventa y el otorgamiento de poder y el testamento son actos de autonomía privada o negocios jurídicos. En todos estos actos, las personas que los celebran
tienen tanta libertad de elección como de configuración, ya que además pueden decidir con quién hacer el acto, ¿no? En cambio, sucede que en los otros casos, como la solicitud para inscripción registral, matrimonio, reconocimiento de hijo o petición de herencia, todo está regulado y por el Estado al detalle, minucioso. No cabe duda que estos actos hay intereses privados de por medio mediante pero principalmente existen intereses públicos envueltos. El Estado regula todo. Prueba de ello es que para la realización de dichos actos se tenga que observar obligatoriamente formalidades, ¿no? La solicitud, el registro tal, el sello, el notario, etcétera, ¿no? Y reglas específicas, así como soportar consecuencias jurídicas ya preestablecidas por normas que corresponden al Estado, ¿no? Nuevamente, entonces, en el negocio jurídico se da autonomía de la voluntad para la persona en particular. En el acto jurídico en sentido estricto, está la autonomía de la voluntad, sí, pero está totalmente mediatizada por la excesiva normativa que hay para regular lo que se está queriendo hacer como consecuencia de la manifestación de la voluntad. Entonces, si yo quiero sacar mi DNI y hago mi trámite para sacar mi DNI, ¿eso es un acto jurídico o un negocio jurídico? A ver. Alata, ¿qué Sí, piensas tú? profesor. ¿Qué piensas tú? Que es un acto jurídico ya que no es algo que yo quiera hacerlo, no es algo que me exigen. Claro, sí lo quieres hacer, pero hay una regulación muy, muy detallada, ¿no? Pero en cambio, si tú quisieras, por ejemplo, alquilar una casa, ¿sería un acto jurídico o un negocio jurídico? Ese sería negocio jurídico, pues, ya porque tengo que ponerme de acuerdo. Claro, hay mayor amplitud para que tú actúes con tu voluntad privada, ¿no? Entonces, yo sé que puede sonar medio raro, pero el negocio jurídico, acuérdense que un negocio, ¿quién lo hace? Normalmente, ¿quién está metido en negocios? ¿El Estado o los privados? No es privado. Los privados. Entonces, un acto jurídico, a diferencia de un negocio jurídico, en el negocio jurídico, como están los privados, ya a un privado, ¿qué le conviene? ¿Que el Estado regule todo o que el Estado regule poco? ¿Qué le conviene a un privado? Que regule poco. Que regule poco, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ves una situación donde la manifestación de la voluntad de la persona está totalmente cerrada por un montón de requerimientos legales, ¿quieres escribir tu carro? Me tiene que traer su contrato de compra-venta, me tiene que traer que eso esté sellado por notario, me tiene que traer el pago de una tasa, me tiene que ir a una solicitud, me tiene que ingresar el documento por mesa de partes, tiene que pasar un examen biométrico para ver si coincide su número con el DNI, toda esa cosa, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes un poco capten la idea que la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico tiene que ver básicamente con la autonomía de la voluntad de la persona que manifiesta su voluntad. Entonces, ¿dónde se aplicará de manera más amplia la autonomía de la voluntad de la persona que manifiesta su voluntad? ¿En un acto jurídico o en un negocio jurídico? ¿Mm? A ver, ¿quién me responde eso? ¿En un negocio jurídico? Exacto. A ver, ¿me estás afirmando o me estás preguntando? Afirmando, en un negocio jurídico. Perfecto, exacto, es eso, ¿no es cierto? Mientras más la manifestación de la voluntad del particular se toma más en cuenta para poder lograr la actuación que finalmente tenga efectos jurídicos, mientras más libre sea, pues autonomía de la voluntad, más la voluntad del privado sea más libre para poder decidir cómo argumentar, cómo hacer todo para tener un efecto jurídico, mientras haya más libertad de actuación, se va a llamar negocio jurídico. Pero cuando en el acto de demostración de voluntad yo quiero inscribir mi carro, eso entonces de alguna forma
será un acto jurídico. Por ejemplo, en registrar a un hijo que recién ha nacido en la RENIEC, ¿será un acto jurídico o un negocio jurídico? Acto jurídico. Acto Acto jurídico. jurídico. Quedó claro, ¿ves? No es muy difícil, no es muy difícil. En- a ver, una persona decide abrir su empresa para vender zapatos. ¿Será acto jurídico o negocio jurídico? Negocio jurídico. Negocio jurídico, ¿no es cierto? Entonces, siempre en el negocio jurídico hay una especie de libertad para actuar, eso es autonomía de la voluntad, libertad para actuar para poder realizar algo que luego va a tener consecuencias jurídicas, ¿no? Bien, ¿queda alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico? Sí, profesor. Ya. Qué suerte que tienen ustedes. A mí me hicieron leer no sé cuánto para explicarme eso y fue un dolor de cabeza, pucha madre. No se entendía, me acuerdo. Pero bueno, la idea es que ustedes lo entiendan y la idea es que podamos un poquito estar de acuerdo en qué cosa quiere regular o no el Estado, ¿no? ¿Qué diferencia encuentran ustedes cuando una persona hace un contrato de compraventa y una persona inscribe a su hijo en la RENIEC? ¿Qué diferencia encuentran ustedes respecto a la autonomía de la voluntad? ¿Dónde hay mayor autonomía de la voluntad? ¿En la inscripción del hijo ante RENIEC o mi trámite para abrir una empresa? ¿Dónde hay mayor autonomía de la voluntad? A ver, Juliana, ¿dónde hay autonomía de la voluntad mayor? En el Juliana, momento en que la persona va a abrir la empresa, profesor. exacto, ya. Entonces, hay cierto distingo que a veces quieren hacer porque si te das cuenta, cuando yo abro una empresa para vender zapatos, ¿quién es mi público potencial? ¿Privado o público? ¿Es gente de la calle o es el Estado? ¿Quién es mi público potencial? Gente de la calle. Gente de la calle, ¿no? Ya. Normalmente, cuando uno hace un trámite ante una entidad pública, por más que sea tu voluntad la de obtener un producto, partida de nacimiento, partida de matrimonio, ¿quién está al otro lado? ¿Quién es la otra parte cuando haces ese trámite? Pese a que tú manifiestas tu voluntad, yo quiero una partida de nacimiento, yo quiero inscribir a mi hijo. ¿Quién es la otra parte al otro lado? Juliana, ¿te das cuenta o no? ¿Quién es la otra parte? El Estado. El Estado. Normalmente, cuando la otra parte es el Estado, normalmente ahí estamos ante un acto jurídico o un negocio jurídico. Estaría más hacia la parte de un acto jurídico, ¿no? Pero ese tipo de acto jurídico donde la otra parte es un Estado, es el Estado, eso ya, cuando es solamente el Estado y no hay otra parte más, solo el Estado, normalmente eso ya se llaman actos administrativos, ¿no? Pero en fin, eso es más complicado. Entonces, la reflexión final, para cerrar la clase del día de hoy. Cuando la persona manifiesta su voluntad y la consecuencia jurídica está vinculada a que esa manifestación de voluntad requiere muy poca reglamentación legal, se llama negocio jurídico. Cuando la persona manifiesta su voluntad para obtener una consecuencia jurídica y esa manifestación de voluntad está totalmente regulada, amarrada por la ley, eso se llama acto jurídico, porque la ley aquí representa al Estado, ¿no? Te superregulo para que tú tengas algo. Cuando hay una superregulación, ahí se llama acto jurídico, pero cuando la regulación es abierta, se llama negocio jurídico.
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, nos quedamos aquí, alumnos. ¿Ya? Ya estamos poniéndonos al día con los otros horarios, ya estamos empatando a lo mismo. Profesor, disculpe una Pues, pregunta. Sí, te escucho. A ver, Disculpe, los que llegaron un poco tarde para la asistencia. ya a ver. ¿Ustedes qué horarios son? El 40 412, profesor. 412. Ya, vamos a ver. Vamos a ver acá. 412, ¿no? Acá está. Ya. A ver, vamos a hacer esto al toque. Ah, ya. Acá está. Esto muy rápidamente. Ya. Ocultar. Vamos a ver aquí. Hoy día estamos 30 del 06 del 23. A ver, vamos a ver acá. A ver, Guamán, Buenos días, Alata, presente. Presente, profesor estamos Alata. ya, Alata, Ancajima, Baranayán, Presente, profesor. Calle, El Río, Aro, El Río ya, Presente, Aro, profesor. Presente. Lara, Leiva, Presente, profesor, buenos días. Oroya, ¿qué tal? Oroya, presente, profesor Oroya. Reina, Presente, profesor. Tomay, Uchipuma, Presente, profesor. Cabrera, Presente, profesor. Condorguamán, Romero, Presente, profesor, buenos días. Lauro, Presente, profesor, buenos días. Cosi, Saldaña, Cárdenas, Reina, Presente, profesor. Maripata, Ramírez, Noriega, López, Presente. Arellano, Zavala, Presente, profesor. De Paz, Presente. Miguel, Apaza, Presente, profesor. Guerrero, perdón, Villergua, Buenos días, presente. ¿qué tal? Márquez, Presente. Preciado, Presente. Usuriaga, Morocco, Presente, profesor. González, Presente, profesor. Loaiza, Presente. Huaranca, Presente, profesor. Buenos días. Ángeles, Presente, profesor, buenos días. Cabrejos, Presente, profesor, buenos días. Flores, Presente, profesor. Córdoba, Presente, profesor. Buenos días. Franco, Bautista, Presente, profesor, buenos días. Cinti, Presente, profesor.
Arroyo. Presente, profesor. Ok. Eso es todo. Profe, llegamos a Ciudad Noriega. No lo escuché. Noriega. Profesor, disculpe, Cóndor Gomán, tuve problemas con mi micrófono. Un ratito. Ya. Noriega. Dorguamán, ¿no? ¿Nadie más? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Profesor, disculpe, no sé si usted podría enviar el PPT a la delegada para que nos envíe a nosotros. Ya. Lo voy a enviar, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Vamos así. Ok. Que tengan buen día. Ya, pues, nos quedamos aquí. ¿Ya? Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? El martes. El martes, ¿no? El martes, Ya. sí, presencial. Ok, alumnos, cuídense. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Cuídense. Profesor.